Muy buenos días amigos que nos escuchan, como siempre les agradecemos la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares por medio de este programa, la palabra de Dios en la familia, y les agradecemos el tiempo que se toma para poder sintonizarnos, para poder escucharnos, y quisiéramos saber también un poco más de usted, qué tanto le ha bendecido este programa, cómo le ha ayudado, o sugerencias sobre alguno de los temas que hemos tratado o quieren que tratemos, algunas preguntas también que usted tenga sobre la Biblia. Tal vez usted esté leyendo la Biblia y haya algún pasaje, algún texto que no entienda. Y si nosotros pudiéramos ayudarnos, si nosotros podemos ayudarle, lo haremos con mucho gusto. O podemos también nosotros buscar información, preguntar a otras personas y para poder darle, para poder contestarle. Y así pueda usted ser bendecido. Y por esa razón que quisiéramos que se comunicara con nosotros al 541-646-2100, 541-646-2100, y poder, poder conocerle también, poder saludarle, poder saber de usted. Y si usted necesita también alguna información de los pastores en este valle, algunas de las iglesias también en este valle, si usted busca una iglesia, no tiene dónde congregarse, está buscando dónde congregarse, puede llamarnos, perdón, y comunicarse con nosotros y le daremos toda la información que usted necesite. En esta ocasión quiero hablar sobre el tema el llamado de Dios. En estas semanas hemos visto por medio de la televisión y las redes sociales, Facebook y todas las otras plataformas de información, cómo ha habido terremotos, el último, el más reciente que sucedió en México, y los huracanes en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y todas esas islas, cómo estos desastres o estos efectos naturales han causado daño en casi todas partes o en la mayoría de las partes de este planeta. Y, y podemos ver tal vez muchas o llegar a muchas conclusiones acerca de estos efectos naturales, pero en esta ocasión quiero que tratemos algo o verlo del punto de vista bíblico, o lo que es lo que dice la Biblia acerca de estos acontecimientos o de los acontecimientos en sí que suceden en la vida personal también de uno, no solamente a nivel humano, a nivel país, a nivel sociedad, sino a nivel personal. Creo que hay muchas cosas que suceden también a la vida personal y familiar. Entonces, es lo que quiero que tratemos en esta mañana. En el Salmos capítulo 78, verso 34 al 39, quiero que leamos Salmos capítulo 78, versos 34 al 39, dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Eh, en como le decía, hemos estado viendo muchas imágenes que nos duelen, muchas imágenes que entristecen, que nos afectan en las noticias, pero hemos visto también cosas buenas, como dicen, dentro al mal tiempo buena cara, dentro de lo malo siempre hay cosas buenas. Y algo de lo bueno que hemos visto también en esos desastres, vemos la unidad que hay entre las personas. Ahí, cuando estas cosas suceden, vemos cómo la gente, no importando su creencia, no importando su ideología, muchas veces no importando
sus partidos, como en México o en diferentes países. No hay divisiones. Creo que cuando lo bueno o algo que podemos rescatar cuando en estos acontecimientos es la unidad. Y dentro de la unidad vemos también la búsqueda de Dios. Hemos visto a través de las redes sociales cómo en los lugares, ya sea antes de que, por ejemplo, en República Dominicana, en Puerto Rico, como ellos sabían del huracán, de que cuándo iba a llegar y la categoría y todo lo que podría causar, antes de que el huracán llegara, mucha gente, muchas iglesias o muchas personas creyentes en Dios buscaban de Dios, estaban en oración pidiéndole a Dios fortaleza, pidiéndole a Dios que los guarde. Y trataban de humillarse, como dice la palabra de Dios, reconociendo a Dios, reconociendo que solamente Dios puede ayudarnos, puede salvarnos de algo así. Y creo que eso es lo que podemos rescatar, y ese es el punto o uno de los mensajes, algo que nosotros podemos ver cuando estas cosas suceden. Es una manera en que Dios nos llama a volvernos a Él. De alguna manera Dios está tratando con nosotros, no para destrucción, sino para llamarnos a Él, para que nos volvamos a Él. Esto puede ser un llamado, o podemos verlo como un llamado de Dios y no como castigo, no como la ira. Sí, porque vemos lo que dice aquí en el verso 38, dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Cuando Dios ve que nosotros nos humillamos, cuando Dios ve que nosotros reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra desobediencia, cuando nosotros reconocemos que nos hemos apartado de Dios, ya sea como pueblo, ya sea como nación, o sea personal, individualmente, cuando Dios ve que nosotros reconocemos en qué nos hemos alejado, dice que Dios se acuerda de su misericordia. Dios no destruye por completo, pero solamente cuando nosotros le buscamos a Él, solamente cuando nosotros nos volvemos a Él. En este pasaje es el libro, capítulo 78 de Salmos. Algunos se lo atribuyen a Asaf. Y Asaf fue uno de los líderes encargados de la música, de la alabanza en el tiempo de David. Él estaba encargado de lo que era la música dentro de la adoración en el tiempo de David. Y lo que él hacía, o lo que él hizo en este texto, en este capítulo, es resaltar o contar la historia de Israel desde su esclavitud en Egipto hasta los tiempos de David. Y él contaba cómo Dios los había salvado, cómo Dios los había rescatado de Egipto, cómo atravesaron el mar, y les contó toda la historia hasta en el tiempo de David. Y como vemos, lo que resalta, o al menos lo que estamos tratando en esta hora, es el llamado de Dios, y eso lo vemos a través de la historia de Israel, cuando Dios los mandó, después de que Dios los sacó de Egipto. Buscaron por un momento a Dios, después se volvían en contra de Dios, se rebelaban contra Dios. Dios mandaba profetas para hablarles. En algunas ocasiones Dios los mandó a la esclavitud, y ahí en su esclavitud ellos buscaban a Dios, ellos clamaban a Dios. Los deportaba, los esparcía, y a donde Dios los mandaba, a donde Dios los enviaba, ahí ellos buscaban a Dios, y ellos se acordaban de Dios. Y eso lo vemos en la historia de Israel como pueblo, como nación, pero lo vemos en los personajes también de la Biblia, como aún los profetas, o como David, que estando en problemas, estando en situaciones difíciles, estando en guerras, ellos en esa ocasión, ellos buscaban de Dios. Y creo que es lo que nosotros muchas veces hacemos. Cuando buscamos a Dios, cuando nosotros estamos en problemas, cuando tenemos dificultades, o cuando no sabemos qué hacer, es cuando nosotros más buscamos a Dios, o tratamos de acercarnos a Dios. Por eso, cuando tenemos esas cosas,
de lo que debemos hacer tal vez es volvernos a Dios, entender o ver la manera de cómo acercarnos más a Dios, porque de alguna manera Dios está usando esos métodos para llamarnos a Él, para que atendamos a su llamado. Y eso es lo que hacía con el pueblo de Israel. En una ocasión, creo que muchos conocen la historia de Jonás. Jonás también era uno de los profetas y Dios le dio una misión a que fuera a Nínive a dar su mensaje, a predicarles, a hablarles para que se arrepintieran, para que se volvieran a Dios. Pero Jonás desobedece esa orden y él agarra un barco y se va para otro lado. Pero cuando Jonás, estando en el medio del mar o estando ya en el mar, dice que se desata un viento fuerte, un viento recio, una tempestad, una tormenta, y el barco pues empieza ahí a moverse. Dice que pensaban que hasta se podía partir el barco de tan fuerte que estaba el viento. Y lo que llama la atención también en ese momento es de que dice que todos los que iban en el barco, dice que cada uno empezó a clamar a su Dios, cada uno empezó a pedirle a su Dios. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos como seres humanos, es algo que está en nosotros, el buscar a Dios, el clamar a Dios o clamar a alguien que pueda ayudarnos, tal vez no a alguien, alguna persona o algo físico, pero sí en nuestra mente hay una idea de que existe alguien poderoso, alguien que puede ayudarnos en ciertos momentos, alguien que tenga autoridad, que tenga poder para poder detener, en este caso el viento, alguien que haga callar a la mar. Creo que en nuestra mente está esa idea, y eso es lo que estaban haciendo con Jonás. Y en muchos dices que todos empezaron a clamar a su Dios. Y algo que estaba mirando también en los comentarios, algunos de los comentarios en los videos, de cuando estas personas en México y en otros lugares están clamando a Dios, orando a Dios, hay algunos comentarios, hay algunos ateos, personas que no creen en Dios, hasta de alguna manera burlándose de los que sí creemos en Dios, de los que le están pidiendo a Dios, y eso muchas veces en lugar de ayudar desanima. Pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, nosotros estamos confiados en Dios, no va a importar también lo que los otros digan. Y eso nos ayuda a nosotros y nos alienta para poder seguir clamando, para poder seguir pidiéndole a Dios que Él nos ayude. Y eso fue lo que hicieron con Jonás. Después le dijeron a Jonás, pues tú clama a tu Dios. Jonás empieza a clamar, o Jonás dice de que pues a él lo hecho, él reconoció también de que era por causa de él, todo lo que estaba pasando era por causa de él. Y si usted quiere leer el libro de Jonás, usted puede ver esta historia. El libro de Jonás es un libro pequeño, solamente tiene 4 capítulos. Y después cuando al final Jonás llega a esta ciudad, dice de que empieza a pregonar y empieza a hablar a Nínive para que se arrepintiera, para que se vuelva a Dios. El rey reconoce y pone a todos a ayunar. El rey mismo se pone a ayunar, se quita toda su vestidura y se pone a ayunar, manda al pueblo, a la ciudad a ayunar, dice que aún a los animales, a los bebés, y todo el mundo en esa ciudad se pusieron a ayunar. Y por esa razón, porque ellos reconocieron su pecado, reconocieron que se habían apartado de Dios, y se humillaron y le empezaron a pedir a Dios. Dios dice que no destruyó a esa ciudad. Y eso es lo que podemos ver con nosotros también, no solamente a nivel personal, como decía, sino que a nivel país, como comunidad, muchas veces. Y nosotros podemos entrar tal vez en lo que son algunas leyes que se han aprobado y tantas cosas que uno puede ver, cómo los gobernantes también se han desviado, se han oprimido a la gente, han abusado de la gente, y tantas cosas que uno puede ver a veces en algunos niveles de gobierno. Y por eso Dios nos manda, dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que pedir por los gobernantes, por los líderes, para que así podamos estar en paz.
Y como decía, esta ciudad de Nínive se arrepintió, Dios los perdonó. Y es lo que dice ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice de que si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y clamare a mí, y buscare mi rostro, se arrepintiere de sus pecados, yo los oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Sí, dice la Biblia de que si nosotros nos humillamos a nivel país, a nivel comunidad, a nivel sociedad, si nosotros nos humillamos, reconocemos a Dios que hemos pecado y que le hemos faltado, que hemos fallado a Dios, que nos hemos apartado, alejado de Dios, Él dice que nos va a oír, nos va a escuchar y va a sanar, nos va a perdonar, primero nos va a perdonar y también no solamente nos va a perdonar a nosotros, a los seres humanos o como seres humanos, sino que aún dice que va a sanar nuestra tierra, va a purificar, va a limpiar nuestra tierra, va a restaurar. Aún nuestra tierra va a ser bendecida si nosotros reconocemos nuestra falta, nos reconocemos nuestro pecado. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo algunos de los pecados afectan a la tierra misma, a la tierra que pisamos, la tierra donde sembramos. Entonces por eso dice que nosotros nos apartamos, nos convertimos, Dios nos perdona y además de eso Él sana nuestra tierra. Por eso nosotros podemos ver todas las cosas, o al menos del punto de vista que algunas cosas, muchas veces las cosas que pasan son un llamado de Dios, son un llamado para que nos volvamos a Él. Y con esto quiero dejarlos a que nosotros nos volvamos a Él para que si Dios nos perdone y sane nuestra tierra. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.